Bienvenidos al segmento ¿Sabías qué? Del día de hoy. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. El tema que deseo compartirles en esta oportunidad es muy importante. ¿Sabías qué dice la Biblia sobre incinerar el cuerpo de un muerto? Agradezco a las personas que participaron de la encuesta por WhatsApp acerca de este tema. Dicho sea de paso, el 80% de los encuestados afirmaron creer que es pecado practicar este método. Así que este tema pues se las trae, pues es muy importante estudiar la Biblia para saber cómo proceder en estos casos. De primera entrada, debo decir que la Biblia no dice nada específicamente sobre este tema, ni a favor ni en contra. Sé que existen algunos textos relacionados, pero el contexto es diferente, así que inicialmente no podemos ofrecer una respuesta concluyente. Pero si usted es estudioso de las Sagradas Escrituras, sabrá que cuando un tema en particular no es mencionado, entonces se debe aplicar principios generales a fin de interpretar correctamente un versículo o un texto más amplio. Esto quiere decir que este tema es uno de esos en los que aplica la responsabilidad personal de cada creyente. En otras palabras, es un asunto de conciencia individual. Sin embargo, es necesario buscar en la Biblia lo que podamos estudiar de manera muy general sobre este asunto. Y ya saben que es mi deber darles los diferentes enfoques e interpretaciones bíblicas para que usted tenga todos los elementos y pueda emitir un juicio sobre este tema. Así es que siempre le motivamos a estudiar a profundidad las Sagradas Escrituras. Bien, el primer principio que deseo compartirles es que el, el primer ser humano fue creado del polvo de la tierra, así lo dice Génesis 2:7, que leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ya en Génesis 3:19, Dios mismo marca el destino de todos los seres humanos. Claro, salvo algunas excepciones como el caso de Enoc y Elías que fueron traspuestos para no haber muerto. Dice así Génesis 3:19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Claramente notamos en lo que se convierte el cuerpo de todo ser humano, en polvo. Cuando alguien muere, su cuerpo va a la sepultura, su carne entra en descomposición y finalmente, después de mucho tiempo, sus huesos permanecen en la tierra. Fue formado el polvo de la tierra y volverá al polvo nuevamente al morir. El salmista David, rey de Israel, comprendió esta realidad, aunque en ese momento no tenía una revelación completa de la muerte y la resurrección. Sin embargo, es evidente que la muerte es parte del desarrollo humano. Salmo 103:19 nos dice así, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Este pasaje nos revela no solo la fragilidad humana, sino también el destino de todas las personas. Aunque para ser bíblicos, algunos estarán vivos, y yo espero ser de esos en el momento en la venida de Jesús. Y entonces serán transformados en un instante para recibir al Señor en el aire y estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero en circunstancias normales, el proceso es nacer, crecer y morir, y después de eso, el juicio. Entonces, una pregunta muy importante que debemos hacernos es qué pasa con el alma o el espíritu del hombre. La Biblia enseña que el alma o el espíritu del hombre es inmortal. Sé que es un tema que necesita tiempo para ser explicado, pero por ahora solo permítame decirles que los escritores sagrados usan de manera sustitutiva la palabra alma o espíritu para referirse a esa parte invisible e inmaterial de las personas. A veces se usa alma para mencionar el asiento de las emociones humanas como el corazón. Otras veces se usa espíritu para referirse al ser inmaterial, al ser espiritual del ser humano. Ese intercambio no siempre es fácil de reconocer en la Biblia, pero lo más importante, y para efectos de esta respuesta,
es saber que hay un cuerpo material y un ser espiritual. El cuerpo muere, pero la parte interna, inmaterial, es inmortal y vivirá eternamente en el cielo con Dios o en un lugar de castigo eterno con Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rechazaron a Jesucristo en vida. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bien, Eclesiastés capítulo 12 y verso 7 nos da mucha luz con respecto a este asunto. Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. También el profeta Daniel nos habla de esa gloriosa resurrección, pero también la condenación eterna que les espera a los que rechazaron en vida a Jesús y su obra redentora en la cruz. Daniel 12:2 dice así: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Al apóstol Pablo, los corintios le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos y qué cuerpo tendrían. Hay un texto clave al respecto. Son varios versículos, pero creo que vale la pena leerlos todos y estudiarlos con calma para entender este tema, lo que pasa con el cuerpo y el espíritu del ser humano. Primera carta de Corintios capítulo 15 y voy a leerles del versículo 35 hasta el 45. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tan tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da forma que Él quiere y a cada semilla le da un cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrenales. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra en un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Bien, otro texto paralelo sobre la resurrección del creyente es la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y el verso 16, que nos dice así: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Bien, por otro lado, debemos preguntarnos si Dios valora el cuerpo de los creyentes y cómo debe ser su sepultura al morir. Ya sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, según lo dice 1 Corintios 3:16 y 6:19. No dudamos que durante la vida de Dios, de todo creyente, Dios espera que sus hijos honren sus cuerpos y no los contaminen con ningún pecado, incluso hasta el día de su muerte. Entonces, que todos tengan una digna sepultura es importante, aunque el cuerpo muere y se descompone, pero por lo que representa, es vital tener esta conciencia de respeto. Según las escrituras, la manera tradicional de honrar el cuerpo de un creyente es sepultarlo al morir. La Biblia dice que a los ojos de Dios es estimada la muerte de sus santos, según lo dice el Salmo 116 y el verso 15. Bien, leamos algunos textos que nos sirven de referencia. La mayoría de los hombres y mujeres de Dios fueron puestos en una sepultura y se les dio honra, sobre todo a los que fueron de gran influencia para el pueblo a causa de su llamado y su ministerio, pero la verdad es que Dios no hace excepción en ese sentido, siempre estima a sus fieles servidores. Génesis 25:10 dice: este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas, allí fue
sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Era común que los patriarcas compraran terrenos con cuevas para la sepultura de sus familiares más cercanos. También pasó con David, según lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso 10. David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Eh, es importante conocer la costumbre oriental para los entierros a fin de comprender la diferencia según nuestro contexto cultural. Por ejemplo, en Siria prevalece la costumbre de envolver a un muerto. Por lo general se le cubre la cara con una servilleta, entonces se envuelven las manos y los pies con lienzos de lino. Se pone el cuerpo sobre un ataúd con un palo en cada esquina y así los hombres lo llevan a la fosa sobre sus hombros para ser enterrado. La descripción de Lázaro cuando Jesús lo llamó de la tumba indica que la misma costumbre era practicada en aquellos días por los judíos. Y el que había estado muerto salió atada las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario, según lo dice San Juan 11:44. También sabemos que el cuerpo de Jesús fue así envuelto por José de Arimatea y por Nicodemo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Eso está en San Juan 19:40. Las especias para embalsamar se usaban cuando estaban en condiciones de adquirirlas. Los cuerpos se enterraban en cuevas, en tumbas o en fosas según la posición económica. Y quienes más podían, pues tenían su propio sepulcro. Pues bien, este método tradicional de entierro perdura hasta nuestros días. Sin embargo, los tiempos, las tendencias y los métodos han cambiado. Por ejemplo, se cree que la cremación se originó en Grecia y luego pasó a Oriente Próximo. Sin embargo, en China ya miles de años atrás se practicaba. En Europa se extendió, por ejemplo, a España, Hungría, Italia, Portugal y también a Irlanda. Históricamente, en la Edad Media, la Iglesia Católica cremó el cadáver del el famoso traductor inglés John Wycliffe. Así es que la cremación se ha convertido en un método muy popular en el mundo, aunque en algunos países es más costoso este método que la sepultura tradicional. Sin embargo, tiene algunas ventajas por ser más práctica, más higiénica y con menos efectos para el medio ambiente. Por otra parte, algunas religiones prohíben su uso, como el judaísmo y el islamismo. Los cristianos que rechazan esta práctica de quemar los restos de un ser querido usan su fundamento basado en algunos textos bíblicos que voy a compartirles a continuación. Levítico 18:21 dice, no entregues a ninguno de tus hijos como ofrenda al dios Moloc, no ofendas así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Sabemos que ofrecer los hijos en sacrificio pasándolo por el fuego era una práctica común entre los pueblos que habitaban Canaán antes de que los israelitas conquistaran este territorio. Dios le había prohibido a Israel que imitaran estas costumbres paganas. Son varios los textos que hacen referencia a esta costumbre idolátrica, pero Jeremías es un ejemplo de ello en el capítulo 7 y verso 31. En el valle Ben Hinnom construyeron el altar de Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les había ordenado y que ni siquiera me pasó por la mente. Bien, esta realidad era una práctica pagana que no está relacionada de ningún modo con la cremación actual, ya que hoy día se realiza este método de las personas ya fallecidas por motivos diferentes. A veces obedece a un último deseo antes de morir y esa es una voluntad que debe ser respetada por los familiares. Otro texto muy cuestionado es Amós capítulo 2 y verso 1, en donde se menciona lo que hicieron los del pueblo de Moab. Así dice el Señor, los de Moab han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues quemaron los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en ceniza. Aquí la acusación contra Moab fue que quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. El juicio contra aquel pueblo que por haber demostrado tener un terrible espíritu de venganza. Los moabitas, recordemos, habían ganado una victoria a sus enemigos
los edomitas y habían matado a su rey. Uno habría pensado que para ellos, en aquellos tiempos, esta acción hubiera resultado suficiente, pero ellos no se quedaron allí. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Es decir, que llevaron hasta lo indecible su espíritu de venganza y entonces Dios dijo que los iba a juzgar por ello. Lo que debo hacer notar es que este contexto es muy diferente al de la cremación de un cuerpo de un familiar ya muerto. Esto fue un acto cruel de venganza, acto que Dios juzgó duramente. Quienes creen que quemar un cuerpo en vez de sepultarlo afirman que el fuego de manera simbólica es señal del juicio de Dios. Por eso consideran pecado cremar el cuerpo de un ser querido. Déjeme explicarle esto, por favor. Es cierto que la Biblia hace varias menciones al fuego como castigo por el pecado, como en los casos de Sodoma y Gomorra, el pecado del fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, el caso de una hija de un sacerdote que se convertía en prostituta y por deshonrar a su padre el castigo era ser quemada en el fuego, según la ley que Dios dio a Moisés. Sabemos que el fuego consumirá a este mundo y a los enemigos de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que el fuego, simbólicamente para los creyentes, tiene otro contexto porque es purificador. También dice la Biblia que es prueba de la fe en las adversidades. Moisés, por ejemplo, vio una zarza que ardía, que no se consumía, pero además el Espíritu Santo bautiza en fuego, tal como sucedió en Pentecostés. De manera que pensar de manera simbólica solo en que el fuego es para juicio nada más, no es concluyente ni es un argumento que se pueda sostener con el tiempo. El otro argumento de los que creen y enseñan que la cremación de un cuerpo muerto es pecado, aducen que cuando un cuerpo se convierte en cenizas y se deposita en un cofre o se vierte sobre un lugar, sea en la montaña o en el mar, ya no podrá ser resucitado en el día postrero, ya que no queda ningún rastro de esa persona. Sin embargo, creer eso sería tanto como reducir el poder de Dios y limitar los aspectos meramente naturales y humanos. Sea que alguien murió en Cristo y su cuerpo no se encontró porque se lo llevó al mar o murió en un accidente quemado, en ambos casos ese cuerpo resucitará para ser transformado en un ser espiritual incorruptible. ¿Cómo sucederá esta transformación? Realmente no lo sé. De lo que sí estoy seguro es que los muertos en Cristo resucitarán primero, sin importar si han sido sepultados en la tierra o han sido incinerados. La promesa es para todos los que en vida creyeron en Jesús. Pues bien, para poner en contexto todo este asunto, la Biblia no afirma que cremar un cuerpo sea pecado. Las razones que dan obedecen algunos a hechos aislados y sacados de contexto. Lamentablemente, quienes han incinerado el cuerpo de un familiar y lo han depositado en un cofre y lo guardan en sus casas como recordatorio, no están cometiendo pecado, salvo que ese recuerdo sea algo que realmente les mortifique o en casos extremos de algunas personas que lo han convertido en idolatría. Así es que parece lógico pensar que el principio del polvo eres y al polvo volverás podría aplicarse aún en estos casos y las personas que optan por este método deberían esparcir las cenizas de sus seres queridos en la tierra. Sin embargo, seguirá siendo un asunto de responsabilidad individual de conciencia cristiana. Lo que sí recomienda la Biblia en este y en muchos otros casos es que debe haber un respeto mutuo para no ser tropiezo para los más débiles y sobre todo no juzgar, ya que el reino de los cielos es mucho más que comida y bebida, días festivos y tradiciones. Y para finalizar, espero que este breve estudio haya respondido sus dudas más generales, ya que por asunto de tiempo no podemos abarcar todos los aspectos relacionados con este tema. Usted siempre tiene información y conocimiento bíblico a través de este ministerio para tomar una decisión responsable. Creo que hasta aquí llega mi trabajo como pastor y maestro bíblico. No es mi afán, como lo digo siempre, imponerle posiciones doctrinales a nadie. Usted deberá de manera sistemática estudiar la Biblia y como último consejo, no crea todo lo que escucha en las redes sociales o incluso en los púlpitos, en las congregaciones. Someta todo
al escrutinio de la palabra de Dios, que bien interpretada es sabiduría, es luz, es vida y fortaleza en todo tiempo para los creyentes. Este es su canal, La Voz de Esperanza, y este ha sido su segmento ¿Sabías qué? De el día de hoy. Gracias por escucharnos. Despido ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Que Dios les bendiga.